I fear turn on the camera because restart the machine. Perfect. I'm start now. Okay, perfect. I am start now. Bien. Hola a todos. Antes que nada quisiera agradecer a Dukascopy la posibilidad de compartir este seminario web con todos ustedes. Disculpen los problemas de conectividad que tuvimos al principio. En este seminario se presupone que los asistentes tienen una noción básica del funcionamiento de Visual JForex y del armado de estrategias con el mismo. Los que quieran una guía básica y simple pueden ver mi seminario anterior sobre cómo desarrollar una estrategia fácilmente con Visual JForex. La hice justamente para personas sin ningún conocimiento en Visual JForex. Pueden encontrar el link en mi blog en la comunidad de Dukascopy. También los que quieran bajarse o ver la estrategia que corresponde a este webinario está disponible y pueden entrar a mi blog en la comunidad de Dukascopy y allí encontrarán el link correspondiente en el post relativo a este seminario web. Bien, empecemos. En una estrategia avanzada, además de la implementación de la lógica de operación, la lógica de trading en sí misma, debemos controlar varios aspectos fundamentales que hacen a la confiabilidad y robustez de la misma ante diferentes situaciones de mercado. Por ejemplo, filtrar los pares a utilizar en estrategias de múltiples pares. Generalmente las estrategias avanzadas trabajan con más de un par. El control de spread, es decir, controlar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que no sea demasiado alto. Control de tiempo de operación. Este es el control del tiempo en que la estrategia está operando, ya que una estrategia avanzada no estará todo el tiempo operando generalmente. El control de slip page. El control de la cantidad de operaciones abiertas. Podemos requerir que haya un máximo de operaciones abiertas. El manejo de las operaciones abiertas para manejar distintos aspectos sobre una operación abierta, como cuando cerrarla, por ejemplo. Todo eso, conjuntamente con la implementación de la lógica, hacen a una estrategia avanzada. Como sabemos, en Visual JForex básicamente trabajamos con bloques, y como la tarea de desarrollar cada uno de estos controles de la estrategia va generando cada vez más bloques, podríamos llegar al punto de complicarnos debido a la cantidad de bloques y a las conexiones entre estos. Visual JForex provee una solución para manejar de manera ordenada este problema. Ok. ¿Qué es la generación de grupos de bloques? Podemos agrupar los bloques correspondientes a un problema en particular dentro de un grupo de bloques. Esto permite un diseño modular de la estrategia, permitiendo, salvando las distancias, aplicar preceptos de ingeniería del software al desarrollo de la estrategia, ya que cuando queramos cambiar o modificar o corregir algún aspecto en particular, podremos dirigirnos al grupo que contiene los bloques correspondientes a ese aspecto sin tener que revisar la estrategia completa. Eso hace que la estrategia sea más entendible y más manejable. Para crear un grupo simplemente debemos seleccionar todos los bloques correspondientes manteniendo apretada la tecla Control y haciendo clic sobre ellos. Cuando estén seleccionados todos los bloques deseados, hacemos clic derecho sobre uno de ellos y elegimos Create Group, como vemos acá. Entonces se colapsarán todos los bloques en un solo bloque, como este que vemos, que representa el grupo. Acá vemos que este grupo tiene 4 bloques. Se crea automáticamente con el nombre New Group, pero nosotros podemos editar el nombre haciendo clic en el icono de editar. Al mismo tiempo, también podremos expandirlo o volverlo a colapsar cliqueando en este icono. Y también podemos eliminar el grupo desde Close, desde la cruz. Cuando eliminamos el grupo, solamente eliminamos el grupo, no los bloques que lo contienen, que volverán a ser independientes. Si después queremos volver a crear el grupo, vamos a tener que repetir el mismo proceso. Con esta técnica podemos desarrollar todos los aspectos de la estrategia sin importar la complejidad y manteniendo al mismo tiempo manejable y entendible la misma.
Otra herramienta que nos provee Visual JForex son los bloques de cálculo avanzado. Se denominan Calculation Expression. Estos bloques están destinados para ser usados para cálculos complejos. Su funcionamiento es similar en varios aspectos al funcionamiento de una planilla de cálculo, como Excel, por ejemplo. Al igual que en las planillas de cálculo, tenemos filas y columnas. Si lo necesitamos, se pueden agregar columnas haciendo clic derecho sobre la letra de la columna, clic derecho, y elegimos Add Column. También podemos remover una columna con Remove Column. De la misma forma, se pueden agregar filas haciendo clic derecho sobre el número de las filas y eligiendo Add Row. Y podemos eliminarla con Remove Row. En las celdas pueden realizarse cálculos matemáticos al igual que en una planilla de cálculo. Y también usar el cálculo de una celda referenciándola en otra celda. La celda con el resultado final del cálculo debe citarse en Result. Acá vemos que en la celda A4 nosotros citamos a la celda A1, a la celda A2 y a la celda A3 para el cálculo que se ejecuta en la celda A4. Y el resultado final es justamente esa celda, la celda A4. También debemos obligatoriamente indicar en Output Value la variable que va a recoger el valor del cálculo. En este caso, la variable es Actual Spread. Si bien no están, por supuesto, todas las funciones que encontramos en Excel, con estos bloques podemos realizar prácticamente cualquier cálculo que necesitemos. Ok. Habiendo visto estas herramientas que son fundamentales, nos vamos a adentrar ahora en el desarrollo de la estrategia en Visual Forex. Como dijimos, una estrategia avanzada, además de la lógica de operación, posee distintos controles sobre aspectos del mercado que son igual de importantes y pueden marcar la diferencia entre una estrategia mediocre y una ganadora. Además, una estrategia avanzada a menudo operará con más de un par. Nuestra estrategia de ejemplo para este webinario deberá controlar los siguientes aspectos. La estrategia trabajará con los pares euro-libra esterlina dólar y euro-dólar. Es decir, será una estrategia multipar y trabajará con 3 pares. Y el time frame elegido para analizar el mercado y operar será 1 hora. El spread del par al momento de entrar al mercado deberá ser menor a 1 pip. Es decir, la diferencia entre el precio de compra y de venta deberá ser menor a 1 pip. Las órdenes de la estrategia solo serán enviadas entre las 1 a.m. y las 6 a.m. hora de Greenwich de los días lunes a jueves exclusivamente. Es decir, ese será el momento en que la estrategia operará y no en todo momento. El slip page máximo permitido al abrir una operación será de 1 pip. Solamente se permitirá una operación abierta al mismo tiempo. Si una operación permaneciera abierta por más de 15 horas, deberemos cerrarla inmediatamente. Es decir, la vamos a abrir a la mañana entre las 1 y las 6 de la mañana y la operación deberá resolverse dentro del mismo día. No permitiremos que pase el día siguiente, por eso daremos un máximo de 15 horas. La cantidad a operar va a ser un lote y se aplicará un stop loss de 50 pips y no tendremos take profit porque dejaremos correr la ganancia. Para eso aplicaremos un trailing stop de 25 pips. Ya veremos más adelante qué es el trailing stop cuando lleguemos a ese punto para quienes no lo conocen. Ok. Empecemos. Dijimos que la estrategia trabajará con los pares euro-libra esterlina dólar y euro-dólar. Es decir, será una estrategia multipar. Para eso debemos implementar un filtro de instrumentos. Visual JForex realmente simplifica el hecho de trabajar con más de un par. Si desarrolláramos la estrategia en Java, directamente deberíamos suscribir cada par que fuéramos a utilizar en la estrategia. Aquí basta con utilizar un filtro. Para ello, podemos implementar un grupo de bloques al que denominaremos Instrument Filter. Como en esta estrategia vamos a trabajar con todos los tick del mercado, usaremos el punto de inicio OnTick. La idea es básicamente comparar el par del tick que ingresa a la estrategia a través de OnTick y verificar
si es igual a alguno de los pares elegidos. Si es así, el flujo continúa inmediatamente. Caso contrario, fíjense que el flujo no continúa, ¿no? Al final, si no hay igualdad en ninguna, el flujo no continúa. Es decir, nunca pasará de este punto el tick de un par no elegido. Lo vemos en detalle. Si es distinto al primer par, euro-dólar, entonces, si es igual, sigue el flujo. Si es distinto, vamos a comparar a ver si es igual al segundo par que nosotros trabajamos, que es el euro-libra esterlina. Si es igual, el flujo continúa. Si no, comparamos con el último par, que es la libra esterlina-dólar. Si llegara a ser igual, continuamos, y si no, el flujo no continúa. Con eso nos aseguramos de que solamente van a entrar ticks de los pares que nosotros elijamos. Naturalmente, se darán cuenta que este grupo es fácilmente ampliable a la cantidad de pares que ustedes deseen. Simplemente se agregan tantas comparaciones, es decir, bloques if, como pares. Y en la última comparación, si es distinto, el flujo no continúa. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que siempre que nos tengamos que referir al par de la estrategia, nos vamos a referir al par del último tick y no a un par específico, last tick, tick instrument. Esa es la clave para poder trabajar con muchos pares de una manera correcta y además eficiente y sencilla. Bien, el siguiente punto a considerar es el control de spread. Dijimos recién que el spread del par al momento de entrar al mercado deberá ser menor a un pip. Como sabemos, el spread de un par en un momento dado es la diferencia existente entre el precio de compra, ask, y el precio de venta, pip. Para controlar el spread, es decir, para asegurarnos que el spread en pips no sea superior a lo que establecimos al comienzo, un pip, usaremos un grupo de bloques al que le pondremos el nombre de spread control. El primer bloque será un bloque de cálculo avanzado, calculation expression, que vimos recién. En la columna A, fila 1, es decir, en la celda 1, pondremos el valor de compra, ask, del último tick. A esto lo hacemos simplemente arrastrándolo desde las opciones para tick a la izquierda de la plataforma Visual Forex, arrastrando last tick, tick ask. Lo mismo hacemos para el valor de venta, bid, del último tick, arrastrándolo hasta la celda A2, last tick, tick bid. Luego, arrastraremos a la celda 3 el tamaño del pip para el instrumento actual, que es last tick, tick instrument, pip size. Esto varía de acuerdo al par. Por ejemplo, para el par euro-dólar, el tamaño de pip es 0,0001. Y en el par dólar-yen es 0,01. Bien. Luego, en la fila 4, en la celda A4, hacemos el cálculo que nos dará el spread en pip, que es básicamente ask menos bid, y a eso lo dividimos por el tamaño del pip, pip size. Y le indicamos al bloque que el resultado está justamente en A4. Y finalmente alojamos ese resultado en una variable llamada, en este caso, actual spread, lo cual es lo que necesitamos para hacer la comparación del bloque inmediato siguiente, en el sentido del flujo. Y aquí básicamente comparamos si el spread actual es menor que el spread máximo que nosotros definimos, que es 1. Y solo en ese caso, el flujo de la estrategia va a continuar. Bien, ahora veremos el tiempo de trading. Dijimos que la estrategia va a operar entre la 1 AM y las 6 AM de los días lunes a jueves exclusivamente. Ok, el horario de Greenwich es el mismo del servidor de Dukascopy, así que no hay que hacer nada en ese sentido. Pues bien, para resolver este problema nos valemos de un grupo de bloques al que vamos a llamar thread time. En él usaremos dos bloques denominados head time unit. Estos bloques nos permiten obtener, a partir de una variable del tipo fecha y hora, date and time, distintos valores
de tiempo, como el día del mes, el día de la semana, la hora, los minutos, los segundos. En input values arrastraremos desde onTick el tiempo del último tick, esto es last tick, tick time. Y en output values pondremos las variables previamente creadas, day of week y hour, respectivamente. Fijándonos que en settings debe figurar day of week en el primero, por supuesto, y hour en el segundo. Ambas variables deben ser del tipo entero, ya que day of week devolverá un número entre 1 para domingo y 7 para sábado, es decir, 1 domingo, 2 lunes, 3 martes y así sucesivamente. Y hour devolverá un número entre 0 y 23. A continuación, en el mismo grupo, luego de estos dos bloques y siguiendo el flujo, pondremos 4 bloques de comparación, bloques if, en donde básicamente nos aseguramos que el día actual se encuentra entre el lunes y el jueves de la semana y la hora. Y en la hora se encuentra entre la 1 y las 6 am. Para ello, en el primer if vemos si day of week es mayor que 1, es decir, si es lunes o un día posterior. Si es así, continúa el flujo, caso contrario no. En el segundo if, controlamos que day of week sea menor que 6, es decir, sea menor que viernes. Solo si se cumple esta segunda condición, continúa el flujo. Y entonces, ya tenemos nuestro tiempo de trading configurado para lunes a jueves. Faltaría ahora configurar el rango horario en estos días. Para ello, en el tercer if, preguntamos si hour es mayor a 0, es decir, 1 o más. Y en ese caso, solo en ese caso, continúa el flujo. Para llegar al cuarto if, en el que nos fijamos que hora sea menor que 6. Y solo en ese caso el flujo continúa. De esta forma, solo pasará para los ticks ocurridos entre la 1 y las 5 con 59 minutos y 59 segundos de los días lunes a jueves, que es justo lo que nosotros queríamos. Ok. Ahora vamos a ver la lógica de trading en sí mismo. Para esta estrategia de ejemplo, la lógica básica de operación será la siguiente. La idea es operar de acuerdo a la tendencia del par, va a ser una estrategia tendencial, pero tratando de entrar en momentos de inicio del movimiento y no cuando el movimiento ya está avanzado, para darnos una especie de hándicap. Para lo primero, usaremos una media móvil de muchos periodos, que va a ser 200 en este ejemplo, una EMA de 200. Para asegurarnos que la tendencia a largo plazo es consistente con las operaciones. Para lo segundo usaremos el RSI, que es un indicador de momentum, tratando de que nos ayude a no comprar en momentos de sobrecompra ni vender en momentos de sobreventa. Nosotros vamos a calcular la EMA de 200 periodos para la barra o vela actual y el RSI de 14 periodos para la barra actual y también para la barra anterior. El 0 aquí es la barra actual, representa la barra actual, y el 1 a la barra anterior. Eso es compatible con la forma en que se configura el shift en los bloques de indicadores que veremos a continuación. Entonces, si la EMA 200 de la barra actual es menor al valor de compra, y a su vez el RSI de la barra anterior es menor al umbral de 50, pero el RSI actual de la barra actual sobrepasa 50, entonces vamos a mandar una orden de compra. Es decir, si el precio está moviéndose por arriba de la EMA de 200 periodos, o sea, en una tendencia alcista, pero el RSI de 14 periodos de la barra anterior se encuentra por debajo del umbral medio, es decir, no estamos en un momento de sobrecompra, entonces se va a enviar una orden buy si el RSI de la barra actual se mueve por encima de 50. Eso va a ser nuestra señal. Análogamente, en el caso opuesto y simétrico, si el precio está moviéndose por debajo de la EMA de 200 periodos, pero el RSI de la barra anterior se encuentra por arriba del umbral medio 50, entonces se enviará una orden de venta sell si es que el RSI de la barra actual se mueve
por debajo de 50. ¿Mm? Ok, lo primero que tenemos que hacer para implementar la lógica es calcular los indicadores correspondientes. Para ello usaremos un grupo de bloques destinado al cálculo de estos indicadores llamado Strategy Indicators. Usaremos tres bloques de indicadores. En primer lugar, movimos un bloque que calcule la EMA de 200 periodos para la vela o barra actual. El periodo va a ser de 1 hora, como especificamos, y guardaremos el resultado en una variable previamente creada con el nombre EMA 200. ¿Mm? El siguiente bloque va a calcular el RSI de 14 periodos, también para el time frame de 1 hora, pero para la vela inmediata anterior. Fíjese que el shift está en 1. Y guardaremos el resultado en la variable previamente creada, prev RSI 14. Bien, finalmente usaremos un último bloque para calcular el RSI con las mismas especificaciones, pero para la vela o barra actual, y guardaremos el resultado en la variable actual RSI 14. Eso sería el cálculo de los indicadores para la estrategia. Inmediatamente después del cálculo de los indicadores y continuando el flujo, usaremos un grupo de bloques para la lógica en sí. En él usaremos tres bloques condicionales, tres bloques if, para decidir si se abre una operación de compra, buy, y tres bloques condicionales if, para decidir si se va a abrir una operación de venta, sell. Veámonos con detenimiento. En el primer if, para buy, controlamos que el EMA 200 sea menor que ask. Si es así, solo en el caso que, si fuera menor, controlamos que el RSI 14 de la barra anterior sea menor que 50. Si es así, finalmente, que además el RSI 14 actual sea mayor que 50. Y en ese caso, si se cumplen las tres condiciones, entonces se abrirá una operación de compra, una orden buy. En todos los otros casos, fíjense que el flujo pasa a controlar la operación si se cumple la operación para sell, que es análoga. En el primer if para sell, controlamos que el EMA 200 sea mayor que bid. Si es así, controlamos que el RSI de 14 periodos de la barra anterior sea mayor a 50, en este caso, y finalmente que además el RSI 14 de la barra actual sea menor que 50. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces se abrirá una operación de venta sell. Fíjense que en todas las otras condiciones el flujo termina, no continúa. Ok. Si estas condiciones se cumplen, utilizaremos un bloque de operación al precio de mercado, se denomina Open at Market, donde el instrumento es el tick actual, que nosotros filtramos antes, por supuesto, sé que va a ser uno de los tres pares. El lote y el split page fueron cargados en las variables correspondientes, y en ambos casos es 1 de acuerdo a lo que nosotros especificamos en la estrategia. Eso deben cargarlo editando el valor de las variables default trade amount y default split page en la zona de variables de la plataforma. Y solo cargamos el stop loss en 50, ya que, como dijimos, el take profit no lo cargaremos porque dejaremos correr la ganancia. Es importante notar que la posición que se creará se guardará en la variable previamente creada con el nombre OpenTrade, aquí abajo. Esto es muy importante porque de esta variable vamos a obtener los datos de la misma para manejarla a continuación, para manejar, por ejemplo, el trailing stop o para cerrarla. El tipo de operación va a ser buy o sell dependiendo de la condición que se cumplió en el bloque de lógica que recién acabamos de ver.
Bien. ¿Cómo hacemos para controlar la cantidad de operaciones? Ya que solamente se permite una operación abierta al mismo tiempo, dijimos. Este control es muy simple en Visual JForex y conviene utilizarlo inmediatamente al comienzo de la estrategia, luego del punto de entrada OnTick. Ese es el punto de entrada con cada tick a la estrategia. Esto es para hacer más eficiente la estrategia, ya que solo se permite una operación abierta y en caso contrario no es necesario que la estrategia haga ningún proceso más con respecto a la apertura de nuevas operaciones. Para ello basta utilizar un bloque condicional que vemos acá, donde especificamos la continuación del flujo si y solo si la cantidad de operaciones abiertas es igual a 0. Para ello basta con arrastrar a input values, open position, position amount, desde position info, a la izquierda en la plataforma, ¿no? Luego introducimos 0 en el otro valor de entrada y se continuará el flujo solo en caso que exista igualdad. Si no existe igualdad, quiere decir que tenemos una operación abierta y no nos interesa hacer ningún proceso más que abrir nuevas operaciones. Pero entonces podemos aprovechar inmediatamente este bloque para continuar el flujo hacia procesos de control sobre la operación que tenemos abierta. Es decir, si existe igualdad, proseguimos nuestro flujo para verificar las condiciones necesarias para abrir o no operaciones. Y si no existe igualdad, si es mayor que 0, entonces proseguimos el flujo hacia procesos de control sobre la operación abierta. Ok. Ahora vamos a ver cómo hacemos el manejo de operaciones. Como dijimos, una operación que permanece abierta por más de 15 horas debe cerrarse inmediatamente. Entonces debemos ocuparnos de verificar si la operación lleva abierta más de 15 horas o no. Y en caso afirmativo procederemos al cierre de la operación. Para esta tarea debemos ejecutar un proceso al momento de abrir la operación, inmediatamente después de abrir la operación, después de los bloques Open at Market. Y usaremos un grupo de bloques que llamaremos Open Time. En él, lo primero que haremos será una asignación, donde asignaremos el tiempo de creación de la operación que arrastraremos desde la variable previamente creada con el nombre OpenTrade. Recuerden que cuando abrimos la operación, asignamos una variable OpenTrade, nuestra operación, y dentro de ella, Creation Time. Eso lo asignaremos una variable previamente creada también por nosotros que llamaremos OpenTime, tiempo de apertura. Luego, a continuación, usaremos un par de bloques getTimeUnit para asignar la hora y los minutos de apertura a la operación, a dos variables del tipo entero, integer, previamente creadas por nosotros con los nombres OpenTimeOut y OpenTimeMin. Ok, esto completaría este bloque que se ejecuta luego de abrir operaciones. Una vez hecho esto, usaremos otro grupo de bloques que se ejecutará luego de la comparación que vimos antes para saber si tenemos operaciones abiertas y solo en el caso, por supuesto, de tener operaciones abiertas. Lo llamaremos CloseTradeTime y constará de dos bloques, getTimeUnit, para asignar la hora y los minutos actuales a dos variables del tipo entero, integer, previamente creadas por nosotros con los nombres, en este caso, ActualTimeOut y ActualTimeMin. Ok. A continuación usaremos un bloque de cálculo simple, este no es un bloque de cálculo avanzado, es un bloque de cálculo simple, para adicionar, para sumar 15 al valor de la hora de apertura. Es decir, sumamos 15 al valor que recogimos en el grupo OpenTime que vimos recién y guardamos ese valor en la variable StopTime, ese va a ser nuestra hora de cierre. Luego,
inmediatamente usaremos dos bloques if de comparación para verificar si la hora actual es mayor a la hora de inicio más 15, que es el valor que guardamos en stop time. Y solo en caso de ser mayor, entonces verificamos si los minutos actuales son mayores o iguales a los minutos de apertura. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces han pasado más de 15 horas desde la apertura de la operación y procederemos al cierre de la misma usando un bloque Close and Cancel Position, donde simplemente arrastramos la variable del tipo posición que creamos y que se asignó cuando se creó la operación OpenTrade. De esa forma la cerraremos cuando haya estado abierta por más de 15 horas. Bien. Y finalmente, vamos a ver cómo implementar Trailing Stop. El Trailing Stop es una estrategia para permitir que las ganancias corran mientras limitamos las pérdidas. Se configuran dos valores, el Stop Loss, que es la distancia del precio actual al precio de cierre por pérdida, y el Trailing Step, que es la cantidad de pips a partir del cual el Stop Loss se moverá limitando nuestras pérdidas. Veámoslo en un ejemplo. Si tenemos un Stop Loss de 50 pips y un Stip de 25 pips, entonces si el mercado se mueve a nuestro favor en 25 pips, el Stop Loss se moverá en la misma dirección 25 pips. El manejo del Trailing Stop en Visual JForex es muy sencillo, basta utilizar el bloque de trading con el mismo nombre, Trailing Stop. Y en este caso nosotros ponemos la variable que cargamos al momento de abrir la operación, de nuevo, OpenTrade, y de acuerdo a la especificación el Stop Loss en 50 pips y el Step en 25 pips. Lo único que debemos tener en cuenta es que debemos ejecutar este bloque con cada tick posterior a la apertura de la operación. Esto no es automático, es decir, no se carga una vez y queda recordado para ejecutarse automáticamente. Hay que ejecutarlo con cada tick. Y el lugar ideal para hacerlo es justamente luego del bloque que nos dice si tenemos operaciones abiertas o no. Y por supuesto, en caso de tenerlas, ejecutar el Trailing Stop. Bien, con esto termina la presentación, espero les haya sido de utilidad. Recuerden que pueden entrar a mi blog en la comunidad de Dukascopy, usuario SirChris, y allí verán en el post relativo a este webinario el link de la estrategia completa, que podrán verla en la plataforma Visual JForex, o bajársela para hacer los testeos y pruebas que ustedes deseen. Muchas gracias a todos. Ok, Caterina, it's all.